Para mí es un privilegio empezar hoy una nueva exposición de una epístola del Nuevo Testamento y en este caso se trata de Primera de Juan. No voy a entrar en muchos detalles que se consideran introductorias. El autor es Juan, el apóstol. De esto para mí no hay ninguna duda, entre otras cosas porque el estilo que el autor de la carta tiene es muy similar al estilo del Evangelio de Juan y todo indica en esa dirección. Juan tiene un estilo que es muy característico en muchos sentidos, con frases cortas, es un estilo eh, que es difícil confundirse allí. Y también la tradición de la iglesia en ese sentido es claramente indicativo a que aquí tenemos una carta del apóstol Juan a unos destinatarios anónimos, pero que obviamente tienen un problema con alguna doctrina que se ha levantado en cuanto a la persona de Jesucristo que no se conforma con la manera como Jesucristo nos es presentado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una carta donde Juan quiere evitar que los destinatarios de la carta caigan en algún tipo de error. Ahora, es muy difícil saber quiénes podrían haber sido los destinatarios y por lo tanto yo tampoco quiero especular, pero obviamente eran personas que no lo tenían muy claro en cuanto a la doctrina de la cristología, o sea, la doctrina de Jesucristo. El énfasis de Juan es que Jesucristo vino en la carne, quiere decir que Dios de verdad se hizo hombre, asumió una plena naturaleza humana. Pues a lo largo de de las próximas semanas y meses, pues vamos a entrar en los entresijos de esta epístola, que por cierto es muy importante y muy actual para los tiempos que corren. Con esto dicho, quiero dar una pequeña introducción a este primer pasaje, que es el pasaje de Juan 1:1 al capítulo 2, versículo 2, y yo pondría allí el titular Conocer a Dios. Conocer a Dios. Esto es una de las frases fundamentales y principales que Juan usa una y otra vez. A lo largo de la historia de la Iglesia, los creyentes han sido tentados de caer en un error o en otro error de una forma eh, consistente. Un error sería, por ejemplo, el ser arrastrado por lo que podríamos llamar el legalismo. Quiere decir, intentar mantenerse a una doctrina correcta, pero carecer de las marcas de un cristianismo auténtico y vibrante. Y por otro lado, existe la tentación de dejarse arrastrar por los sentimientos y de fabricarse, para decirlo de alguna manera, un ídolo de Jesucristo. Un Jesucristo que apela mucho a mis sentimientos, a lo que yo espero, pero que poco tiene que ver con la realidad de quién es Jesucristo, Hijo de Dios, que históricamente vino en la carne para morir en la cruz y para resucitar el tercer día. Las dos actitudes hasta el día de hoy dividen el cuerpo de Cristo y separan los unos de los otros. Y lo que es aún peor, nos separan, pero nos separan de Dios, porque ambas posturas son equivocadas. Contra eso, contra ese peligro de adorar a lo que a mí me gusta llamar Jesucito de mi alma, pues un Jesús hecho a mi
imagen y semejanza. Eh, para evitar esto, Juan escribe esa carta. Y Juan nos presenta en esta carta el camino bíblico. Y el camino bíblico es una fe en Jesucristo que realmente es hijo de Dios y que realmente asumió una naturaleza humana, y que esa fe en Jesucristo se expresa en la obediencia a Dios, en el amor hacia los hermanos. Ambas cosas van juntos. De forma horizontal, el amor hacia los hermanos, y de forma vertical, la obediencia a Dios. Y esto es una de las cosas que Juan nos dice claramente, si yo pretendo amar a Dios, este amor se demuestra precisamente en la obediencia. No puede haber amor a Dios sin obediencia. Y esto, mis queridos, esto es nuestra base principal, la base de los que hemos depositado nuestra fe en Cristo tal y como la Escritura nos lo presenta. Siguiendo este simple principio, nos ahorramos tomos de manuales de estrategia del evangelismo, porque esto es lo que nos distingue del mundo, y esto es lo que también nuestra fe se le hace atractivo para la gente del mundo, el conocer a Dios de una forma real y auténtica. Ahora, una relación personal, como en este caso nosotros tenemos con Dios, en una relación personal, es imposible sin recibir información de quién es Dios. Por lo tanto, de los 105 versículos que tiene la carta, 42 versículos, y esto es más que un tercio, 42 versículos hablan de la importancia de conocer la verdad. Esto es algo en el cual insistimos una y otra vez. Nuestra fe no es una fe inventada, es una fe histórica, es una fe verídica, es una fe que se basa sobre el testimonio de gente que han estado presentes a la hora de recibir ese tipo de informaciones. Por lo tanto, la necesidad básica del hombre, de cualquier hombre que anda sobre esta faz de la tierra, es encontrar la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo yo conocer a este Dios? Y Juan nos presenta a lo largo de su carta 3 pautas fundamentales para saber si una persona realmente tiene una relación personal con Dios. En otras palabras, hay 3 características por las cuales podemos establecer si una persona de verdad conoce a Dios o si simplemente se engaña a sí misma. Hay 3 principios que Juan nos presenta a lo largo de la carta. El primer principio tiene que ver con el verbo creer. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que creer, tomar por hecho de que el Mesías, Jesús, el Mesías, vino en la carne, lo cual quiere decir que él no es un superhombre, no es la aparición de un espíritu que parece ser humano, sino que él, siendo el Hijo de Dios, auténticamente y verídicamente asumió la naturaleza humana. Eso es lo primero, eso lo tenemos que creer. En segundo lugar, tenemos que obedecer. Juan establece una y otra vez de que si queremos ser creyentes, si queremos pretender seguir a Jesucristo en el pleno sentido de la palabra, la cosa que nos urge es obedecer a los mandamientos de Dios. Juan lo deja muy claro: si yo pretendo obedecer a Dios y sin embargo no hago lo que Dios manda de mí, mi fe simplemente es un autoengaño. Y luego, en cuanto a los hermanos, pues el gran mandato que Juan nos da es
amar a los hermanos. Pero en primer lugar, Juan quiere aclarecer un malentendido, y esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Nuestra fe es una fe histórica. No tiene nada que ver con nuestra imaginación, ni tiene nada que ver con mis sentimientos piadosos, sentimientos piadosos, etc. Se trata de la plena confianza en los hechos históricos. Con esto, finalmente, vamos a leer estos primeros versículos. Bueno, de hecho, vamos a leer el primer capítulo y los primeros 2 versículos del capítulo 2, porque todo esto pertenece juntos. Y dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por las cosas que hemos escuchado. Te damos las gracias por esta epístola que nos has dejado. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos a entender bien lo que nos quieres enseñar. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, vamos primeramente con los primeros 4 versículos, que es la introducción, y es resumido la afirmación de Juan, la siguiente: la encarnación de Cristo, el hecho de que Cristo se hizo carne, es el fundamento de la comunión con Dios y unos con otros. En otras palabras, si Cristo no se hace hombre, ni conocemos a Dios, ni estamos en condiciones tampoco de amar a la gente que nos rodea de forma auténtica. Juan empieza esa palabra obviamente aludiendo al comienzo de su evangelio, que empieza
con palabras similares. Y Juan dice aquí lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Esto es muy interesante. Nos trae a la memoria Juan 1:1, Génesis 1:1. Quiere decir que la encarnación de Cristo es el acontecimiento más importante desde la creación. Ahora, aquí se habla de varios sentidos. ¿En qué sentido Juan puede estar tan seguro de que las cosas que han acontecido realmente han acontecido de esa manera? Bueno, Juan habla del oír, él habla del ver, él habla del pensar y él habla de tocar. Quiere decir, Jesucristo no es una imaginación, Jesucristo no es un fantasma, Jesucristo es realidad. Y esto es lo primero. Nuestra fe es una fe histórica, se basa sobre hechos. Y esto es lo que Juan aquí enfatiza. Jesucristo encarnó, quiere decir que asumió la naturaleza humana y él es realidad. Y además no se trata de palabras vacías. Jesucristo no habló por hablar. Él mismo es la palabra. Así como ustedes saben, empieza el Evangelio de San Juan. Es la última y definitiva palabra hablada a este mundo, como dice el autor de Hebreos en el primer versículo de su carta. Ahora, Juan observó a Jesucristo y vivió con él durante 3 años y medio, mientras que duró el ministerio de Jesucristo. Es Juan el testigo ocular de esas cosas. Y también después de la resurrección, sus discípulos le tocaron. Jesucristo dijo, mirad mis manos, mirad mis pies, un espíritu, un fantasma no tiene carne y hueso como yo tengo. Incluso tenemos el ejemplo de Tomás que puso literalmente sus manos, sus dedos en las llagas de Jesucristo y confirma de ese hecho de que todo esto era verdad. Entonces, nosotros afirmamos que la resurrección es un hecho histórico, es el hecho fundamental de nuestra fe. Y Pablo así lo dice claramente, si la resurrección no es verdad, entonces toda nuestra fe no tiene sentido. Las demás religiones tienen doctrinas, nosotros tenemos una persona que es el fundamento. Quiero leer esto de Lucas 24, versículo 39, lo que acaba de mencionar. Jesús dice aquí, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. A esto Juan se refiere en este prólogo de su carta. Esto habla de la autenticidad, de la veracidad de la resurrección. Igual como el centro de nuestra fe es una realidad, entonces de la misma manera nuestra relación con Dios y con los demás se basa sobre realidades visibles. Y esto precisamente es el propósito de la carta. Juan lo escribe en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Quiere decir, lo que tiene que ver con la comunión y con el gozo que emana de la fe. Aquí dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Esto significa lo siguiente. Juan aquí habla de lo que ellos han visto y lo que ellos han oído. Él no recalienta experiencias de terceros, no se basa en testimonios ajenos. Esto es lo que él mismo puede testificar. Juan anuncia lo que él ha recibido, y esto no es poco. Después de esto, Juan habla de dos condiciones para fomentar nuestra relación con Dios y con los demás, y esto es muy importante. Si nosotros decimos que tenemos una relación con Dios, no podemos pasar por alto lo que Juan dice aquí. Y lo primero se define en términos de obediencia. La primera condición para tener comunión de Dios es obedecerle. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La vida del creyente en luz, quiere decir la nueva vida en Dios, depende de que el creyente tenga un concepto adecuado de Dios. La Biblia dice en muchos lugares que Dios es luz. ¿Y la luz qué es? La luz es la suma de los atributos de Dios. Y esto es muy interesante porque se nos enseña la física de que la luz que vemos, normalmente la luz blanca, se compone de los colores del arco iris. Y si mezclamos estos colores, el resultado es la luz, lo que nosotros percibimos con luz. Y de la misma manera, los atributos divinos, su misericordia, su justicia, su santidad, todo lo que Dios es, se expresa en una palabra. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y esa gloria divina se refleja en sus mandamientos, porque sus mandamientos, como ya he enseñado en varias ocasiones, reflejan sus atributos, reflejan la esencia divina. Los atributos de Dios reflejan los mandamientos. Los 10 mandamientos, a su vez, se pueden resumir en los dos elementos, o algunos hablan de las dos tablas de la ley, mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Y todo esto, mi relación con Dios y mi relación con el prójimo, es una función de quién es Dios. Entonces, esto es muy importante para que lo entendamos. La gloria de Dios se refleja en sus mandamientos, porque reflejan a Dios mismo. Ahí está el Salmo 119, que es un testimonio elocuente de que la ley de Dios nos habla de quién Dios es. Y por lo tanto, cuando decimos yo amo a Dios, Dios es el objeto de mi pasión, es el objeto de mis deseos, pues entonces tenemos que hablar en términos de esta ley que refleja el carácter de Dios, porque si no, no amo a Dios, sino a un Dios, y esto es muy distinto. Ahora, algunos de estos mandamientos son, por ejemplo, honrar a los padres, no codiciar, no hurtar, no chismorear, no cometer adulterio. Esto regula nuestra relación con los demás. Luego, nuestra relación con Dios se define en los términos de los primeros 5 mandamientos, sobre todo el hecho de que solamente hay un Dios. Y Dios no permite que tengamos otros dioses ajenos a Él. Que Dios nos prohíbe hacer imágenes. Dios nos prohíbe a llevar su nombre en vano. Dios establece el día de descanso para que emulemos a Dios.
Como Él descansó el séptimo día, así nosotros deberíamos hacerlo también. Y luego esa cadena de autoridad que se ejemplifica en este mandamiento de obedecer a los padres. Dios es perfecto y siendo perfecto y conociéndonos a fondo, hay que decir que hay dos consecuencias inmediatas para nosotros: la obediencia y el ser consciente de nuestros pecados, porque nos damos cuenta que no damos la talla, no estamos a la altura de lo que Dios exige de nosotros, y esto nos mantiene humildes. Y por eso dice el versículo 6, si decimos que nosotros tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan lo expresa una vez más de forma diáfana y muy clara. La autenticidad de nuestro conocimiento de Dios se expresa en nuestra confianza en lo que la Biblia nos enseña y los hechos históricos. No podemos separar una cosa de la otra y infelizmente hay una corriente hoy en día que separa a nuestra fe de los hechos históricos. Dicen que eso no tiene importancia y es una mentira. Por supuesto tiene importancia. Si yo no puedo tener la certeza de que la resurrección realmente ocurrió así, entonces no puedo tener certeza de nada. Y la autenticidad de nuestra comunión con Dios se demuestra luego y por ende de nuestro comportamiento. En español hay un refrán que dice: de tal palo tal astilla. Y el creyente se asemeja a su Dios de la misma manera como el pagano se asemeja a su Dios con minúsculas. Esto es precisamente algo que para el creyente tiene que ser bien comprendido. Ser creyente y volcarse con el pecado es imposible. Hay demasiada gente que se cree creyente, pero con sus obras demuestran lo contrario. No solamente hay una seguridad de salvación, sino puede haber una falsa seguridad de salvación. Jesucristo no dijo que por lo que sus labios dicen lo conoceréis, sino Él dijo: por los frutos lo conoceréis. Si alguien pretende ser creyente, pero se comporta de otra manera, según la Biblia, no hay ningún indicio de que esta persona realmente haya nacido de nuevo. Si alguien continuamente hace las cosas que Dios ha prohibido, no hay ningún indicio que esa persona pueda ser creyente. No es suficiente simplemente repetir una oración y yo entrego mi vida a Cristo, sí, amén. Esto no es suficiente para la salvación, porque esto no demuestra nada. Sí, la fe es suficiente, pero una fe que no esté sola, una fe que produzca la obra que es inherente en esa fe. Como creyentes no creemos solamente la verdad, sino la practicamos. No somos teóricos, también somos practicantes en nuestra forma de llevar a cabo las cosas que creemos. Esto es el mensaje de Juan. O sea, Juan no es un teórico, no es alguien que está detrás de su escritorio y pone en papel sus delirios filosóficos. No, él es muy práctico y él dice muy claramente: si tú pretendes pertenecer a Dios y no demuestras por tus obras que esto es así, simplemente lo que sale de tu boca es humo y nada más. El creyente, sin embargo, eso también es cierto, no está libre de pecado. Somos justos y somos pecadores a la vez. Pero eso sí, para el creyente auténtico, el pecado no es algo que le agrada. No se debe de agradar viviendo a veces las cosas que Dios no quiere. Deberemos odiar el pecado
Y el creyente, precisamente porque se da cuenta que todos los días pecamos, infelizmente. No lo queremos, pero lo hacemos. El creyente es muy consciente de su necesidad de perdón y de limpieza, y esto nos causa sufrimiento y nos debería mantener muy humildes y muy misericordiosos con los demás. El versículo 7 indaga más en esto. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso sí que son buenas noticias también para el creyente. Si pecamos, todos pecamos, entonces sabemos que hay un remedio. Debemos de andar en la luz, pero si andamos en la luz, demostramos que tenemos comunión con Él y tenemos comunión uno con los otros. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpia. ¿Cómo podemos tener comunión los unos con los otros? Tomando café juntos, haciendo visitas, haciendo una excursión juntos, orar juntos. Bueno, todo esto es muy bonito y muy necesario, pero no tiene nada que ver con tener comunión. Tener comunión es más. Tener comunión es andar en la luz. Quiere decir, andar, vivir tal y como Dios lo espera de nosotros. Y eso significa obedecer a Dios. Entonces, cuando cada uno tiene ese deseo de obedecer a Dios, entonces también la comunión uno con otros es posible. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el perdón de Dios a nuestras vidas? Porque a veces es desesperante cuando nos damos cuenta que una y otra vez estamos cayendo y estamos haciendo cosas que no deberíamos. Andar en luz es andar como Dios quiere. Así que el creyente tiene que saber, así su sangre nos limpia constantemente. Esta sangre que Él vertió en la cruz por nosotros está limpiando constantemente al que anda en la luz. Aunque caiga, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Ahora, si la primera condición para fomentar nuestra relación con Dios es la obediencia a su palabra, la segunda es confesar nuestros pecados. Obedecer a Él y confesar nuestros pecados. Y de esto Juan ahora habla a partir del versículo 8 hasta el capítulo 2, versículo 2. Y esto nos cuesta tanto admitir errores. Raras veces hoy en día alguien admite un error. Siempre son los demás, siempre hay alguna excusa, siempre hay una razón por la cual no hemos querido hacer lo que hemos debido hacer. Nuestra excusa muchas veces es no quería, no sabía, pero la Biblia nos dice no debemos de buscar excusas. Hay que asumir que somos pecadores y no intentar ocultar nuestro pecado, sino resolverlo. Aquí, cuando dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es tan fácil autoengañarse. Es tan fácil echar la culpa a los demás en vez de decir, sí, fui yo. Sí, ha sido mi responsabilidad, ha sido mi error, ha sido mi pecado. Es fácil caer en ese tipo de autojustificación y es fácil incluso haciéndolo como creyente. No deberías hacerlo de ninguna manera. Deberías darte cuenta de que si has pecado, entonces la única forma de arreglar esto es confesar tu pecado.
Si confesamos nuestro pecado o nuestros pecados, dice en versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es la buena noticia. Confesar nuestro pecado. La palabra en griego es homologeo. Homologeo literalmente quiere decir lo mismo. Decir la misma cosa sobre nuestros pecados que Dios dice sobre nuestros pecados. Quiere decir no intentar buscar una excusa. No decir, bueno, es una equivocación. No, es un pecado. Recibimos el perdón de Dios cuando admitimos nuestra necesidad de perdón. Por esto, Jesucristo murió en la cruz. Por esto, Él vino. Por eso Él dio su vida. Aquí no se habla de la confesión institucionalizada. Aquí se habla de confesar nuestros pecados cuando sea necesario. Confesamos nuestros pecados a Dios. Él es el destinatario de nuestras confesiones, no otros, aunque a veces pues puede ser de ayuda confesar nuestros pecados a otras personas, sobre todo si hemos pecado contra ellos. No hay pecado que no pueda encontrar perdón, porque la sangre de Jesucristo es todopoderosa. Por esto quiero decirte en este momento, toma esto en serio. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él perdona. Mira tu vida no a la luz de tu propia justicia, sino míralo a la luz de Dios. Y si Dios te ofrece ese perdón, acéptalo. No hay un pecado que tú hayas podido cometer que Él no pueda perdonar. Y yo te animo en este momento de confesar tus pecados a Él. Por esto Cristo vino, por esto Él murió en la cruz. Esto puede ser una gran liberación porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte de cualquier pecado. Jesucristo dijo a la adúltera, ni yo te condeno, vete y no lo hagas otra vez. Y esto Él quiere decirte a ti también en este momento. Confesa tu pecado. Recibe el perdón de parte de Cristo que murió por ti. Por esto, Juan sigue en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz si esto no era tan grave? Tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el pecado. El pecado es algo muy grave. Es algo que nos ha afectado en cada área de nuestra vida, que es algo terrible, que nos ha apartado completamente de parte de Dios. Y cada creyente sigue pecando mientras viva. No lo hace como antes, regocijándose en el pecado, revolcándose en el pecado. Si negamos el pecado pasado y nuestra culpa, nos engañamos a nosotros mismos. En el fondo nos burlamos de Dios. Una vida de victoria y de comunión solo es posible cuando se admite y se confiesa el pecado. Y esto es algo que deberíamos hacerlo a diario, confesar nuestros pecados delante de Dios. Ahora, eso nos libera, nos ayuda otra vez a respirar hondo. Esta comunión con Dios está garantizada por Cristo, nuestro abogado. Nuestra meta, según el versículo 2, es vivir sin pecado. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, esta es nuestra meta. Que no lo vamos a conseguir no es razón para no intentarlo. Debemos responder a la gracia de Dios con una vida de obediencia. Pero el hecho es que tantas veces pecamos.
Y si ocurre esto, en este caso es mejor tener un buen abogado. Y aquí dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es Él que nos asiste judicialmente, el Paráclitos, el Consolador, el abogado. Es una palabra solamente usado por Juan aquí. Bueno, donde lo usa es en el Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, hablando del Espíritu Santo. Aquí Juan habla de Cristo como nuestro abogado, como nuestro Paráclitos. Y introduce una palabra que tenemos que entender bien, que es la palabra propiciación. Él es la propiciación. ¿Qué quiere decir esto? Es la satisfacción de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios está enfadado por nuestros pecados. Porque nuestros pecados son un insulto contra Dios. Por esto, nadie peca por sí mismo. Siempre es un insulto hacia Dios, que requiere satisfacción. Y el sacrificio de Jesucristo, entre otras cosas, tiene ese efecto que quita la enemistad entre Dios y el que viene a Él para adorarle. Cristo es el único sacrificio que satisfizo a Dios en cuanto al pecado. Pablo escribe exactamente lo mismo en Romanos capítulo 3, versículo 25. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz se convirtió en el objeto de la ira justa de Dios, el Padre, asumiendo Él nuestro lugar. Él murió en tu lugar, en el mío, en la cruz. Él aplacó la ira de Dios pagando el precio de nuestros pecados. Y esto es el fundamento de nuestra vida. Juan quiere demostrar aquí una cosa muy importante. El perdón de los pecados no es solamente para los discípulos que le tocaron, sino para todos. Dice que no solamente es por los nuestros, no solamente esto es digno de un apóstol, este sacrificio, sino por los de todo el mundo. Es el universalismo del Evangelio. Ofrecemos el Evangelio a todo el mundo, sin distinción de raza, de estatus social, de color de piel. Porque en todo el mundo solo hay un remedio, y es este remedio, la sangre de Cristo contra el pecado. Vaya una introducción a una carta. Juan nos habla de estos dos columnas, estos dos fundamentos para nuestra relación con Dios. Por un lado, la obediencia a Dios. En segundo lugar, Él nos habla también de confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, sabemos que tenemos una base excelente, que es el sacrificio de Cristo, cuando Él muere en la cruz por ti y por mí. Y quiero animarte en este momento, mi querido amigo, mi querida amiga, si tal vez escuchas tú por primera vez esto, que sepas una cosa, el camino a Dios está abierto. Estos son hechos reales. Cristo murió hace 2000 años en una cruz por tu pecado y ahora tú puedes conocer a Dios. Las puertas están abiertas. Cristo pagó el precio de tu pecado y yo quiero pedirte, rogarte, implorarte, ven a Él y encuentra ese lugar donde tú dejas tus pecados. Y si eres creyente, no te dejes engañar. Sí, pecar es posible para un creyente, pero hay un lugar donde dejarlo. Cristo, que murió en la cruz también por tus pecados que has cometido como creyente. No lo niegues, acéptalo y recibe el perdón. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, te damos las gracias por este gran hecho, que tú moriste en nuestro lugar y por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos aceptar este gran hecho. Tú moriste en lugar del pecador. Y ahora para nosotros el camino hacia el Padre está libre, porque tú viniste,
a este mundo. Son hechos reales. Te pido, Señor, que todo lo que en este momento están escuchando este mensaje lo entiendan, que no haya ni uno que se pierda, mas todos tengan vida eterna. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Y si hay un creyente aquí que necesita confesar su pecado, Señor, te pido que en este momento tú te acerques y que esta persona pues pueda recibir el perdón de los pecados que tú le ofreces. Te lo pido, Señor, en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.